días, televidentes. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. La pandemia ha tenido una marcada influencia en la forma en la que entendemos a la educación superior, los retos de la sociedad en el retorno a clases presenciales y los modelos de educación superiores ejemplares que han destacado para democratizar a la educación son algunos de los temas que trataremos con Andrés Mora, docente experto en educación superior y uno de los coautores del libro Educación Superior y Pandemia en Iberoamérica. Bienvenido, Andrés, a Congreso y Sociedad. Muchas gracias, Sebastián. Un saludo para todas las personas que nos siguen. Y bueno, un placer nuevamente acompañarte en este espacio. Bueno, Andrés, la ONU ha hablado de que la pandemia ha suscitado tres grandes crisis: la sanitaria, la económica y la educativa. ¿Por qué se habla desde términos de la ONU que la educación pues, se ve afectada por todo lo acontecido con el virus del SARS-CoV-2? Creo que la pregunta que realizas es muy pertinente porque de entrada nos permite entender que hay un vínculo entre lo que ocurre en lo económico, lo que ocurre en el sector educativo y lo que genera la pandemia. Lo primero que hay que decir, creo yo, es que en este sentido se debe partir de la premisa que los sistemas educativos en América Latina y en Colombia, por supuesto, en muchos casos venían ya presentando una situación de crisis o de problemas estructurales. Solo doy un ejemplo para el caso concreto de la educación superior en Colombia. En Colombia, la tasa de cobertura en educación superior es solo del 50% y la tasa de deserción es del 50%. Es decir, de cada 100 jóvenes que tendrían que entrar a la educación superior, solo ingresan 50 y de esos 50 solo 25 se gradúan. En tu pregunta hay algo clave y es: los sistemas educativos no funcionan como una burbuja, se ven afectados por lo que pasa en la sociedad, ¿sí? Y en este sentido hay dos mecanismos clave para señalar algunos de los elementos que afectaron a los sistemas educativos. El primero es evidentemente el económico. ¿Por qué? Porque en la situación de crisis económica que se presenta generada por la pandemia, pues evidentemente las familias que por una u otra razón perdieron el empleo o que vieron muy disminuidos sus ingresos, son familias que tienen muchas más dificultades para garantizar el acceso de sus hijos, de sus hijas, a la educación superior en este caso y en general a la educación en particular, en cualquier nivel educativo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se empieza a generar es que la crisis económica empieza a agravar también problemas en el sistema educativo como un todo. Pero la crisis pandémica también deja otro problema, y es que la crisis pandémica nos obligó a pasar a lo que algunos llaman la educación virtual, pero que en estricto sentido uno debería llamar más bien una educación remota de emergencia, porque de un momento a otro nos tocó empezar a incorporar estas nuevas tecnologías, tratar de mantener los procesos educativos de en muchos casos, en América Latina en particular, en Colombia también, sin tener la preparación ni los medios requeridos para hacerlo. Entonces, la conjugación de estos elementos nos lleva a entender qué es lo que está pasando en los sistemas educativos. ¿Qué significa eso? Una crisis estructural que veníamos trayendo, ya problemas estructurales heredados a los cuales no se les había dado solución, que se ve afectada por una crisis social donde caen los ingresos de la familia, donde las personas tienden a desertar del sistema, pero además donde nos impone un reto, y es cambiar las modalidades que traíamos educativas para pasar a estas modalidades remotas de emergencia que están reconfigurando el sistema educativo y reconfiguran el sistema de educación superior. Andrés, con todas estas conclusiones y estas reflexiones, ¿cómo ha afectado la pandemia y nos ha hecho pensar en cómo revolucionar estos sistemas, lo que tú llamas estos sistemas de emergencia de educación virtual, pero ya cómo se puede pensar como un soporte y como un apoyo a la educación a futuro en Colombia? Lo que tenemos hoy es tal vez más incertidumbre que certezas,
Lo que sí ha quedado claro es que la promesa de la revolución educativa por medio de las tecnologías de la información y la comunicación pues no era tan evidente como se pensaba o como se especulaba, y más bien tenemos más herramientas de juicio para valorar verdaderamente qué ocurre allí y para darle el verdadero lugar al uso de estas tecnologías en los procesos educativos. Obviamente aquí aparece un fenómeno con el que quiero cerrar, y es el siguiente, y es que ya he mencionado que veníamos en unas crisis asociadas con unas lógicas muy fuertes de privatización en la educación superior, unas lógicas de mercantilización de la educación superior, y para algunos sectores, estos procesos de educación remota, estos procesos de la denominada virtualidad, son procesos que en gran medida pueden acelerar esas lógicas mercantiles y esas lógicas privatizadoras en los sistemas educativos. Y hay algo muy importante dentro de esto que mencionas y que me causa profunda preocupación, y es que no es solamente lo que acontece dentro del salón de clases, como vos lo dices, sino que además otros factores, como por ejemplo la investigación académica, se han visto bastante comprometidos. ¿Qué ha pasado con estos rubros y también qué enseñanzas hay puntualmente en este sentido, en la investigación académica de las universidades y en todo lo que comprende pues el ser una universidad y el responder por ser una universidad? Sí, tú tienes razón y las afectaciones han sido distintas. Hablo en este caso de las universidades, de acuerdo con cada una de sus funciones misionales. Las universidades tienen tres funciones misionales. La primera, que es la función de formación, es decir, recibir personas para ofrecer unos programas académicos en una perspectiva, digamos, de profesionalización o de especialización en ciertos campos del saber. Hay una segunda función que es la función de investigación, y hay una tercera función que es la función de extensión, se llama. En otros casos la llamamos diálogo con la sociedad, diálogo con las comunidades, etc. La pandemia ha tenido efectos en las tres funciones misionales que cumplen las universidades. En investigación y en extensión aparecen otros fenómenos, y es el siguiente: las universidades públicas en gran medida se autofinancian casi que en un 50% vendiendo servicios de investigación y extensión. Justamente estos servicios de investigación y extensión fueron los que se vieron más golpeados en el marco de la pandemia. Por ende, ¿Por fueron qué? las Pues más afectadas a nivel general. exactamente. Y eso afectó la situación financiera de las universidades públicas, pero también de las privadas, hay que decirlo, pero las públicas particularmente. Porque si bien, por ejemplo, con programas de matrícula cero se mantenía ese ingreso que tienen las universidades por concepto de matrícula, sí se caían los ingresos por concepto de investigación, consultorías, asesorías, etcétera. Lo cual genera una presión muy fuerte en las universidades públicas que, como ya he mencionado, traían ya una crisis estructural de desfinanciamiento que, según cálculos que se realizan desde el sistema universitario estatal mismo, pueden superar hoy los 18 billones de pesos. Todas las funciones misionales se golpearon. Y hay una discusión profunda, y es: ¿será posible que desde las universidades podemos llevar a cabo esos procesos de diálogo con la comunidad, esos procesos de extensión a través de medios virtuales? Sí, por ejemplo, una universidad que trabaja con una población alejada territorialmente, con una población marginada históricamente, ¿será que se puede hacer ese trabajo por medios virtuales? ¿Sí? Las investigaciones, ¿será que se pueden hacer solamente por estos medios? Entonces, como que empieza a haber una discusión sobre esos elementos, una discusión que también se hace presente sobre el tema de el proceso educativo como tal, digamos, la práctica de la docencia, pero como te decía, todo esto genera un montón de discusiones, pero también genera como un enfriamiento un poco de esas expectativas que había en términos de la gran revolución educativa utilizando estos nuevos lenguajes y estas nuevas tecnologías. Bueno, muy interesantes apreciaciones y análisis sobre el panorama de la educación, puntualmente de la educación superior. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Andrés para seguir indagando sobre el futuro y las posibilidades que existen para que la educación superior no entre en estos procesos de decadencia y todo lo contrario, se democratice y garantice que llegue a más gente. Ya regresamos con Congreso y Sociedad.
¿Qué buscamos con este proyecto de ley? Cuando se presenten demandas o denuncias que no tengan ningún fundamento, solo significa negar el acceso a la justicia, no tengan ninguna causa ni fundamento, lo que buscamos básicamente es que los jueces y los fiscales puedan terminar muy rápido y anticipadamente el proceso. A un periodista, por ejemplo, lo demandan civilmente, y como pues se oye en todo el país, el periodista vive en Pasto y lo demandan en Bucaramanga para agotarlo, para obligarlo a hacer gastos, etc. Entonces, con ese proyecto buscamos terminar esas prácticas infaustas. De nuevo en Congreso y Sociedad con Andrés Mora. Andrés, en gobiernos como en Dinamarca, por ejemplo, ya se está hablando de que ya se superó la pandemia, ya incluso han habido reaperturas y ya ellos la llaman a la enfermedad como una enfermedad socialmente, que ya no es socialmente crítica. Eh, Esto abre pues el panorama para que la presencialidad vuelva a ser fuerte y vuelvan los estudiantes universitarios a las aulas. ¿Considera usted que la deserción que se ha aumentado y se ha incrementado tanto por el contexto y por el golpe económico de la pandemia se va a superar en el corto plazo en Colombia o es un proceso que desafortunadamente va a ser muy largo? No, creo que, digamos, lo que muestran las cifras es que las tasas de matrícula venían bajando desde antes de la pandemia. Sí, o sea, ahí ya había una caída, se agrava un poco pues con la pandemia y como te mencionaba, particularmente con las universidades públicas o privadas, perdón. Eh, y las tasas de deserción más o menos se mantienen. Obviamente, según algunos cálculos que se hicieron, se preveía que las tasas de deserción iban a aumentar en un 25% a comienzos de la pandemia e iban a decrecer conforme se iba gestionando de mejor manera la pandemia. Por ejemplo, para el 2021 algunos preveían que ya la deserción no iba a aumentar en un 25%, sino más o menos en un 18%, 2022 un poco menos, pero nosotros veníamos con una tasa de deserción del 50%. Y eso no va a bajar porque en última instancia, volver al punto inicial antes de la pandemia es volver al punto de una tasa de deserción del 50%. De todas formas, ¿Qué una tasa significa eso? gravísima. Gravísima en el país. ¿Qué significa eso? Que nos enfrentamos nuevamente con los problemas estructurales que tenemos. ¿Sí? Esos problemas estructurales que implican desfinanciamiento de la educación superior en Colombia, implican causas académicas de las y los estudiantes, es decir, muchas personas desertan del sistema educativo en la educación superior porque no vienen ya preparados con las cualidades que se requieren para llevar a cabo un proceso educativo de este nivel. Entonces hay causas académicas. También había problemas en las universidades en términos de garantía de buenos sistemas de bienestar para mantener esas coberturas. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Que nos vemos enfrentados a los problemas estructurales que vamos a tener. No hay por qué pensar que las tasas de deserción van a bajar o que las tasas de cobertura van a aumentar radicalmente después del paso de la pandemia. En el mejor de los escenarios, volveremos a los niveles prepandémicos que ya reportaban una crisis estructural. Entonces, creo que estos elementos se van a mantener y explican, cierro con esto, en gran medida por qué todo esto que se ha denominado el estallido social estaba liderado fundamentalmente por movimientos juveniles y estudiantiles, porque allí se estaba manifestando esa crisis estructural que se agravó con la llegada de la pandemia. Bueno, y hemos hablado de estos problemas que existen, pero ¿cómo podemos encontrar soluciones y qué lecciones y cómo podemos potenciar la educación virtual para que realmente sea una educación virtual y no simplemente un auxilio para superar un momento determinado, sino que realmente se integre al sistema de educación y lo potencie? Hay una falsa dicotomía entre educación virtual y educación presencial. Lo que se está mostrando hoy es que tal vez la educación virtual puede ser un complemento de la educación presencial y no un sustituto.
porque efectivamente hemos podido entender ya los límites que tiene esta educación virtual. Ya hablando en un panorama general, ¿usted qué sistemas considera que fueron ejemplares en el mundo, pero principalmente en los países en vías de desarrollo, perdón, en los países del tercer mundo? ¿Qué, qué sistemas educativos de educación superior lograron imponerse ante los retos que le dejó la pandemia y se lograron potenciar? Eh, Digamos que lo que uno puede ver a partir de estos estudios que tú señalabas de Naciones Unidas y de la UNESCO es que los sistemas mejor preparados para enfrentar la pandemia son los sistemas que mejor financiamiento público tenían. ¿Sí? Es decir, entre más privatizados estén los sistemas, más están expuestas las familias a que contingencias económicas o contingencias sanitarias como las que vivimos las golpeen y afecten el proceso educativo. Los modelos que mejor han logrado sortear esta situación son los modelos que tenían un financiamiento público mucho más fuerte y en donde las condiciones de calidad también eran mucho mejores. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos de estos países, y ese estudio lo demuestra, pues las personas ya estaban utilizando computadores, estaban utilizando medios virtuales y estaban ya más o menos incorporados en ciertos procesos educativos. Pero ¿esto qué significaba? ¿Qué significaba? Que el gobierno ya estaba financiando estos elementos desde antes de la pandemia y que los estados estaban comprometidos con estos procesos desde antes de la pandemia. ¿Qué es lo que ocurre en países donde el financiamiento no es el adecuado? Pues que tenemos mucha precarización, tenemos instituciones precarizadas, instituciones debilitadas, que además se ven golpeadas por la llegada de estos elementos. Entonces, por ejemplo, en muchas universidades públicas del país no se podía dictar ni siquiera clase presencial porque se están cayendo los edificios y entonces era muy difícil que en una situación de crisis tan grande, además se pidiera que los estudiantes tuvieran computador en sus casas, que pudiéramos colocar cámaras de video en las instituciones para hacer clases combinadas, etcétera, etcétera. Bueno, y hay inquietudes, por ejemplo, como que o de un tiempo para acá se ha dicho que en Colombia se está financiando la educación por encima incluso del presupuesto que va para las Fuerzas Armadas. Quiero que ahondemos en eso, pero eso va a ser después de unos mensajes institucionales. Así que ya regresamos en Congreso y Sociedad. Bueno, es un proyecto que lo que hace es obedecer a una sentencia del Consejo de Estado en donde se expresó que ese decreto que regula la asociatividad campesina debía traducirse en una ley. Y entonces allí lo que hacemos es darle un instrumento a ese sector social para que pueda participar en eventos tan importantes que convoca el gobierno nacional, como es el caso de las compras públicas. Si no hay asociatividad va a ser muy difícil que ellos puedan acceder a esos beneficios. Regresamos a Congreso y Sociedad, hablando con Andrés Mora sobre el panorama de la educación superior en Colombia. En el bloque anterior te preguntaba sobre esa financiación que se ha dado en los últimos tiempos en la educación colombiana. ¿Por qué no ha repercutido como en un sistema sólido en el que la educación precisamente se pudiera anticipar a estas problemáticas y fuera robusta, fuera sólida y pudiese
ser este contexto de la pandemia todo lo contrario, en vez de ser una crisis, ser una oportunidad para potenciar y para relacionarse y hacer una mixtura con la educación virtual que funcione y que llegue a todos los territorios colombianos? Lo primero que hay que entender son los grandes retos que tenemos en la educación del país. Las tasas de cobertura en educación preescolar son del 25% únicamente. Y aquí hay un problema muy grave porque se dice que lo que pasa en preescolar marca la vida de una persona para siempre. ¿Sí? Segundo, dado los avances que se han presentado en el país, se han presentado avances particularmente en temas de cobertura en educación básica, que significa primaria y secundaria hasta 9º grado. Sin embargo, empezamos a tener problemas muy graves también en la educación media del país, 10º y 11. Allí las coberturas son solo del 45%, coberturas netas, quiero decir. Y después pasamos a la educación superior, donde tenemos un problema muy grave. Ya lo mencionábamos, tenemos una cobertura solo del 50% de los que se gradúan y unas tasas de deserción del 50% también. Entonces, con esto tenemos un reto muy, muy grande, que lo voy a ejemplificar con estos datos. De cada 100 niños en Colombia que entran a preescolar, solo 44 terminan 11. De esos 44, solo 22 acceden a la educación superior. De esos 22, solo 11 se gradúan. Y de esos 11, solo 6 se gradúan de universidades acreditadas de alta calidad. Entonces, imagínense, de cada 100 que entran en preescolar, solo 6 se gradúan de una universidad acreditada de alta calidad. 6%. Entonces, tenemos un problema estructural gravísimo y los recursos que hoy se invierten son totalmente insuficientes. Usted participó en el libro Educación Superior y Pandemia en Iberoamérica. ¿Qué conclusiones les dejaron este estudio y cómo se puede potenciar y cuáles son esas propuestas que hay para fortalecer el sistema educativo latinoamericano y puntualmente el colombiano? Bueno, lo primero es que en América Latina, ya lo mencionaba yo, los países que mejor lograron sortear el problema de la crisis educativa eran los países que más habían avanzado en la consolidación del derecho a la educación. Sin embargo, los avances en este tema son mixtos. Hay países que han podido avanzar más que otros. Y mucho de esto depende de que en las constituciones de esos países se consagre efectivamente la educación como un derecho fundamental. Cambia de país a país hasta qué grado se garantiza o qué grados se garantizan como derecho fundamental, lo cual hace que de país a país cambie también el compromiso presupuestal y, digamos, la voluntad gubernamental para cumplir esas metas. Segundo, punto importante también aquí, los países que mejor lograron sortear esta situación fueron los países en donde el compromiso presupuestal de los gobiernos para enfrentar la crisis fue mayor, ¿sí? Lo que pudimos observar aquí fue que en una muestra de 14 países, en donde se veían los compromisos presupuestales del Estado para enfrentar la crisis pandémica, Colombia ocupó el puesto 11 entre 14 países. Es decir, no fue un país modelo, si se quiere, en términos de mostrar una voluntad presupuestal seria para enfrentar la pandemia en general y los efectos de la pandemia en la educación en particular. ¿Sí? Dentro de 14 fuimos 11. Acá el gobierno, claro, y esto también hay que mencionarlo porque nos dimos cuenta de los distintos tipos de ayudas que se generaban. Había ayudas directas a la familia, ayudas directas a las instituciones, pero como ocurrió en Colombia, había otro tipo de ayudas, entre comillas. Y es que, en términos generales, el gobierno decía que su esfuerzo presupuestal para enfrentar la crisis era de casi 114 billones de pesos, 130 billones de pesos. Pero cuando uno veía, solo eran 30 billones de pesos lo que realmente se estaba inyectando para enfrentar la crisis y casi 80 billones de pesos eran garantías al sector financiero para que el sector financiero le prestara plata a las personas. ¿Sí? Entonces el gobierno lo que dijo fue más bien que las personas vayan al sector financiero, traten de sortear la crisis con endeudamiento y lo que hacemos es dar una garantía de 80 billones de pesos al sector financiero para que si esas personas
caen en situaciones de impago, pues nosotros respaldemos al sector financiero. Y entonces ese tipo de ayudas no ayudaron realmente a sortear la situación. Entonces ahí tenemos otro problema también importante. Y el otro punto también clave es que los países en donde se pudo sortear también mejor la situación son los países en donde las condiciones laborales de los profesores y las profesoras eran mejores, ¿sí? Porque esto permitía que, siendo profesores de planta, las posibilidades del ejercicio de las labores docentes se mantuvieran, en donde se garantizaba también que estos profesores y profesoras iban a tener, digamos, una estabilidad salarial que les iba a permitir seguir realizando sus funciones, etcétera. Los países en donde los niveles de profesores precarizados, profesoras precarizadas, que trabajan con horas cátedra y todo eso eran mayores, fueron los que menos tuvieron posibilidad seria de enfrentar un poco esta situación. Por último, profesor, ¿cuál es ese sistema educativo ejemplar que uno podría apuntar para llegar en un futuro? No me refiero ya solamente en países del tercer mundo, sino en general. Veía, por ejemplo, algo del caso Estonia, que ha sido algo muy interesante, o Finlandia, los países nórdicos, pero desde su perspectiva, ¿cuál es ese sistema de educación superior ejemplar y de educación en general? Sí, yo creo que el sistema ejemplar es un sistema en donde la educación se garantiza realmente como un derecho, lo cual implica garantizar el acceso, garantizar la permanencia, garantizar la calidad. No entro en este debate porque los criterios de calidad pueden cambiar mucho, y en donde se financia de manera adecuada el cumplimiento de las funciones misionales, por ejemplo, en la educación superior de las universidades y de las instituciones de educación superior. Creo que un modelo ideal es un modelo que garantice los derechos de las personas que acceden a la educación superior, tanto como de las personas que trabajan en la educación superior. ¿Qué quiere decir eso? Un modelo ideal es garantizarle los derechos tanto a los estudiantes como a las estudiantes, pero también el derecho a las y los profesores. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu presencia aquí en Congreso y Sociedad. Sebastián, muchas gracias y nada, aquí a la orden siempre para poder conversar sobre estos temas. Bueno, con todo gusto, este siempre será un espacio abierto al debate y sobre todo al debate de ideas y a la presentación de estas ideas. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.